tardes, bienvenidos a todos a este webinar que es parte de nuestras cápsulas Todo lo que debes saber de. Y estas cápsulas son parte de nuestra programación de contenido dentro de la cámara y son como una especie de abrebocas, digamos, de lo que se trata nuestros programas de capacitaciones y mentorías. Bueno, y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de la automatización de marketing y ventas, a cargo pues de nuestro querido José Antonio Maldonado, que es nuestro relator del día de hoy. Él es, bueno, ya veo que hay mucha gente acá que lo conoce, hay varios, casi todos, pero por si acaso hay alguien que no lo conozca, él es venezolano, es asesor y profesor de posgrado y conferencista especializado en marketing digital y en estrategias de negocios. José Antonio ayuda a las organizaciones a establecer a alcanzar y superar sus metas a través de sus servicios de consultoría, de proyectos y de capacitaciones. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en empresas tanto locales como internacionales. Además, se ha certificado en instituciones como Harvard y Kellogg's como consultor de marketing digital y como coach. Además, ha dictado más de 300 cursos y ha sido mentor de distintos emprendedores en 6 aceleradoras. Y, por si fuera poco, también es fundador de Expo Consultores. Así que los dejo. Bueno, yo me presento, por si no me conocían, mi nombre es Verónica de Lima y soy la directora de Cabecom. Quedo a la orden para cualquier consulta que necesiten. Les voy a dejar en el chat el correo de contacto Cabecom por si necesitan alguna aclaratoria, si necesitan más información de la cámara, pues estamos totalmente a la orden. Así que, José Antonio, este webinar es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Quería partir con alguna información de interés, lo que llaman los anuncios parroquiales. La idea es que tengamos 60 minutos de conversación, incluyendo las preguntas. Las preguntas las podemos hacer al final, dependiendo de cómo esté la cosa. De repente abrimos los micrófonos y lo hacemos más entretenido. Y si quieren ir adelantando sus preguntas, las pueden ir poniendo también en el chat. Entonces, bueno, con eso partimos, ¿sí? Nuestra charla de hoy nos vamos a concentrar en el tema de automatización de marketing y ventas en este ciclo que nos propone la Cámara Venezolana de Comercio Chile, que se llama Todo lo que debes saber. Obviamente, todo lo que debes saber de marketing no lo vamos a cubrir en una hora ni con trampa, pero sí vamos a tener una muy buena idea de qué es lo que se puede hacer. Entonces, bueno, veamos un poco cuáles son los objetivos para el día de hoy. Lo que estamos esperando para hoy es que puedan entender el concepto de automatización y cómo esto se aplica en temas de marketing y de gestión comercial, entender cuáles pueden ser los aportes de valor de la automatización y de este tipo de recursos digitales y cuáles pueden ser oportunidades de automatización dentro de sus propias organizaciones. Como bajándole un poco el estrés al asunto, hacer automatización no es una cosa del otro mundo. Esto no es tecnología, esto es basado en tecnología. Como le digo a la gente, es que hay gente que dice, es que yo no me llevo bien con la tecnología. Mira, tecnología hizo el tipo que programó todas estas cosas. Nosotros estamos usando herramientas de automatización, que son herramientas de comunicación, de contacto, etcétera, y son como muchas de estas cosas, hay como distintos tipos. Hay automatización, lo que llaman no code, o sea, cero código, las low code, donde se pueden hacer algunos ajustes con códigos y otras que son full code. Entonces, hacer automatización es algo que puede ser muy sencillo desde el punto de vista tecnológico. Hay muy poco que uno tenga que estar haciendo con respecto a eso, sino más bien tal cual como cuando usamos Facebook, Twitter o cualquiera de estas cosas, no estamos programando, simplemente lo que estamos es usando algunas herramientas. Entonces, quería partir con una, digamos, ejercicio de imaginación o muchas veces de memoria. Si alguna vez nos ha pasado algunas cosas como esta, donde de repente decimos, oye, estoy en mi negocio y encontré al cliente ideal, pero el tipo no está listo para comprar, o al menos no está listo para comprar hoy. Entonces, oye, ¿qué hacemos con esta gente, no? Otra cosa que nos pasa, ¿en cuál cliente me enfoco primero? Tengo tantos clientes y de repente no sé en cuál.
y de repente falta como algo que me dé jerarquía, que me dé prioridades, que, algo que pueda hacer. Nos encontramos también que hace falta mucho tiempo para conocer qué le interesa al cliente. Imagínense, qué sé yo, estamos vendiendo software y nos acercamos, por ejemplo, a un banco. ¿En cuánto tiempo esa persona toma la confianza con nosotros para decirnos, oye, me interesa esto, tenemos este sistema, hacer todo ese levantamiento de cosas? Se hace muy largo normalmente. Otra cosa que nos pasa, tenemos equipos saturados de trabajo. Oye, dijimos que queríamos comunicarnos mejor con nuestro cliente y montamos un boletín, dijimos que íbamos a tener un boletín mensual, pero desde 2019 el boletín mensual ha salido 3 veces. No es una situación ideal. No podemos pronosticar ventas porque no tenemos un seguimiento a los procesos comerciales, a las oportunidades, ese tipo de cosas. Otra cosa que nos pasa, tenemos oportunidades que pudiéramos estar ganando, pero se pierden por falta de seguimiento, porque había que enviarles algo, porque el vendedor tenía que hacer alguna cosa y se le pasó, se le olvidó, tuvo algún problema. Ese tipo de cosas también es muy común. Otra cosa que nos está pasando, tenemos una cantidad de herramientas que estamos usando. Tenemos un sitio web, tenemos medios sociales, tenemos un blog, tenemos correos, tenemos llamadas, tenemos este tipo de llamadas, webinars, y tenemos montones de datos, pero no tenemos información. Nos pasa que, oye, nos perdemos en todo ese tipo de cosas. Y la otra cosa que nos pasa, mensajes iguales y aburridos todo el tiempo. Estos son el tipo de cosas que podemos resolver con la automatización y vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar básicamente de 2 puntos grandes, cada uno con algunos puntos pequeños. Algunos temas de marketing y ventas, así como introducción para meternos en el tema. Y vamos a hablar sobre la automatización, específicamente de qué se trata la automatización, cómo esto se incluye dentro de la transformación digital, que es una tendencia más que, diría más que una moda, se termina convirtiendo en una necesidad hoy en día. ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener de automatizar? ¿Qué tareas son automatizables o son potencialmente automatizables? Opciones, cuando digo, oye, voy a automatizar, ¿qué herramientas hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuál es el modelo de negocio? Etcétera. Y algunos datos de cómo se implementa. Y cerraremos con las preguntas que ustedes tengan. Seguramente le han coqueteado el tema, probablemente llegan a un sitio y lo ven con envidia, oye, mira qué bien, qué rápido responden o qué tipo de comunicación tienen, y probablemente le han coqueteado al tema de la comunicación automatizada. Entonces, sus preguntas son súper importantes dentro de esto. Partiendo con esto de tendencias y conceptos clave, ¿en qué nos estamos moviendo? Puede ser digamos, un paseo muy, muy rápido por algunos de estos conceptos. Uno, marketing hacia afuera, marketing outbound. 2 tipos de marketing. Marketing hacia afuera es, por ejemplo, cuando ponemos un anuncio en radio, prensa, televisión, que no le suene a pre-internet. También un anuncio, por ejemplo, una campaña de correo que nadie ha solicitado, es marketing hacia afuera, cuando estamos empujando información hacia el cliente, tal cual como esta chica que está probablemente en una plaza con un megáfono, gritando cosas que la gente no vino a oír. Entonces, es eso, empujar información hacia el cliente que el cliente probablemente no lo está pidiendo. Eso no significa que no lo esté necesitando. Anuncios en Facebook pueden ser cosas como esta, porque el anuncio en Facebook se enfoca en el tipo de personas que puede ser nuestro cliente ideal, pero no necesariamente está necesitando eso en ese momento. Entonces tenemos marketing hacia afuera, y esto suena como dirían mis hijas, obvio microbio. Si hay marketing hacia afuera, hay marketing hacia adentro. Entonces, marketing hacia adentro, a diferencia del otro, donde no hay alguien que de repente está gritándole a gente que no ha pedido oírlo, es más bien como un concierto. La gente paga por ir a escuchar lo que esa gente tiene que decir o cantar. Entonces, marketing hacia adentro es cuando la gente está activamente buscando esos contenidos, cuando activamente está buscando las soluciones que uno está ofreciendo. Y esto se compone, por ejemplo, cuando tengo un sitio web y la gente se acerca a ver lo que yo estoy haciendo allí. La gente se mete en el buscador y el buscador le da 2 tipos de resultados: los resultados orgánicos o naturales y los resultados patrocinados. Resultados patrocinados se dice en una sola palabra: publicidad. Entonces, no significa que la anterior era publicidad, este no. Este también es otro tipo de publicidad, pero la publicidad está impulsada
por lo que el cliente está buscando. Entonces, estamos en esto. Y el plan normalmente de todo el mundo lo podríamos describir como esto. Un plan donde hay una cantidad de gente que es desconocida y lo vamos a involucrar dentro de nuestro proceso comercial para que se conviertan en visitantes y esos visitantes se conviertan en prospectos. Un visitante no necesariamente está comprometido ni le interesa. El prospecto ya manifestó su interés y ese prospecto, si seguimos ese proceso comercial, se puede convertir en un cliente y ese cliente a su vez en un promotor de nuestra marca. Entonces, probablemente ese es el plan que todos tenemos en cualquiera sea nuestro negocio. Sea un negocio, sea una institución, una organización. Eso es básicamente lo que todos queremos hacer. Y desde el punto de vista de marketing, los pasos que estamos haciendo y que están involucrados con estos procesos de marketing hacia adentro es atraer a la gente, probablemente a través de herramientas como esta, un blog, técnicas de optimización para buscadores, social selling, acompañando a la gente y mostrándole las cosas que estamos haciendo, lead magnets, que son una estrategia de poner contenidos que la gente está muy interesada en tener, entonces a cambio de sus datos se le envía ese documento, por ejemplo, y obviamente la publicidad, que puede ser outbound o inbound, pero atraemos a la gente y la involucramos dentro de esto, y la idea es buscar conversiones. Conversiones son lograr que el público haga alguna función que nosotros estamos esperando de ellos. Que llene un formulario, que se suscriba a un boletín, que pida una cita con alguno de nuestros vendedores, que interactúe con el chatbot y nos dé información. Esas son conversiones y esas conversiones se pueden venir a convertir en cierres de ventas impulsadas por campañas de email o secuencias automatizadas donde le está llegando información de acuerdo a lo que esa persona está interesada en conocer, o comunicaciones transaccionales. Si hizo tal o tal cosa, recibe tal o cual comunicación que está orientada a eso, o de repente promociones que estamos generando y nos permite a través de distintos sistemas enviarle lo correcto, lo que esa gente necesita o lo que está llenando su interés. Y eso obviamente cuando hacemos el cierre, hacemos la venta, pues pasamos a una fase adicional que es lo que llamamos deleitar a la gente. Deleitar a la gente lo que significa es que se sientan cómodos, que les guste lo que estamos haciendo, que se sientan protagonistas de esto y que puedan sentirse, así como cuando vamos a un evento y no sabemos la música, oye, qué rico esto, o vamos a un evento profesional y nos encontramos que sabemos de lo que estamos hablando, ese cliente satisfecho termina contándole a los demás, oye, qué bien me va con esta marca, con este producto, con este servicio. Entonces, esto que puede sonar muy aplicable en la era antes del COVID o después del COVID, antes de Internet o después de Internet, pues también ha variado un poco en el tiempo. Cambiamos nuestra manera de comprar. Imagínense que nosotros estuviéramos hablando de, no sé, 1990, pre-Internet. Y hay un ciclo, hay una secuencia que incluso está estudiada, hubo unos proyectos de investigación que hizo Procter & Gamble con productos de consumo masivo, donde decía, oye, la gente conoce un producto, oye hablar de él, ya sea porque alguien se lo mencionó o vio una publicidad o lo que sea, hubo un primer impacto de conocer que existe el producto y fue al punto de venta. Y en el punto de venta pidió información, supo de los precios, supo de las especificaciones, qué hace, no hace, ventajas, beneficios, etc. Y después se lo llevó a su casa, probó el producto y si le gustó, en ese momento allí se puede consolidar la fidelidad con ese producto o esa marca y si le gustó, va y le cuenta a sus amigos. Eso en aquel momento la gente de Procter llamaba a esto que sucedía en el punto de ventas, lo llamaba el primer momento de la verdad, el segundo momento de la verdad cuando usabas el producto, te gustaba o no, y el tercer momento de la verdad es cuando sales y le cuentas al mundo. Imaginemos que estamos comprando un auto, un carro, un automóvil, un coche. Aquí estamos políglotas, estamos comprando un automóvil y en 1990, ¿qué hacíamos? Íbamos al punto de venta, íbamos al concesionario, preguntábamos cuál es la eficiencia en el uso de la gasolina, si tenía el aire acondicionado así o asado, los colores, las especificaciones, etc.
la decisión se tomaba en el punto de venta de la información, era allí. ¿Qué sucede hoy en día? La cosa cambia totalmente. Hoy en día nos enteramos, oye, me gusta tal o cual auto, o me gusta tal o cual producto, me gusta este celular, y lo que hacemos es que no vamos al punto de venta, vamos a la web. Y en la web buscamos en blogs, buscamos en el sitio del fabricante, buscamos en sitios de gente que hace comentarios de uso y sus recomendaciones, buscamos en los medios sociales qué hay de bueno y de malo. No solamente lo que dice el fabricante, no solamente lo que dice el vendedor, y tomamos la decisión muchas veces, incluso antes de pisar el punto de venta. Y llegamos al punto de venta simplemente para pagar y recibir lo que ya tenemos decidido. Y después, sí, sigue el resto de la secuencia con la consolidación de la lealtad y la difusión de eso que está haciendo. Pero además, un punto súper interesante, déjame activar aquí mi puntero láser digital, cuando la gente llega a este punto de la difusión, le está contando a sus amigos y lo que se está haciendo es que está llegando de nuevo a tocar a alguna otra persona y es el famoso boca en boca. Entonces, estamos comprando basado en decisiones que hacemos en la web, que hacemos en internet, en medios sociales, en medios digitales de muchos tipos. Entonces, el tema de automatización de todas esas comunicaciones digitales y el refuerzo de todo ese tipo de cosas para lograr la venta se hace una cuestión prácticamente natural. Entonces, si tienen preguntas, recuerden, las podemos tocar al final, pero hasta aquí, digamos, esa base conceptual inicial. Entonces, veamos de qué se trata el tema de la automatización. Y podríamos hacer una definición, digamos, rápida y concisa de la automatización como tomar unos procesos, unas tareas repetibles y lograr una programación y que esa ejecución no intervengan personas, sino que sean procesos automatizados. Y esos procesos automatizados nos permiten involucrarnos en desarrollo de relaciones con los clientes o de repente comunicaciones súper personalizadas, porque sabemos que esta persona compró tales y tales cosas o de repente visitó nuestro sitio web en tales y tales páginas o en el boletín mensual hizo clic en los enlaces que les interesaba y podemos saber exactamente qué le interesa de las cosas que estamos haciendo. De repente, la publicación oportuna me refiero que lleguen en el momento justo, en el momento apropiado. Imagínense, qué sé yo, en qué momento del calendario y del horario están funcionando nuestros equipos de venta. Bueno, probablemente son personas que se van a su casa y descansan, etcétera, pero de repente alguien a las 3 de la mañana tiene insomnio y se mete en un sitio y dice, me interesa esto. Y el sistema automáticamente le puede dar una respuesta y dice, qué sé yo, mira, yo quiero saber más de automatización de marketing. Y de repente ofrece uno curso por email en 5 etapas de automatización. Y sale el primer mail de eso inmediatamente. Eso, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, con el marketing que nosotros manejamos, tratamos de que eso a las 3 de la mañana no se los mandamos, no vaya a ser cosa que la pareja de la persona que hizo esto sea celosa y diga, ¿quién te está escribiendo a esta hora? O alguna cosa de esta. Entonces se le pueden incluso, es parte de la publicación oportuna, envíalo en horario laboral solamente o lo envías en el horario que corresponde de acuerdo a la ubicación geográfica de la persona. Yo estoy viendo aquí, tenemos gente que está en Centroamérica, tenemos gente que está aquí en Chile y de repente tenemos 2, 3 horas de diferencia y, y no son las mismas horas. Automáticamente se puede manejar eso. El seguimiento a procesos comerciales, por ejemplo, cuando nosotros montamos una oportunidad, lo que llaman un pipeline de ventas o un tubo de ventas. Cómo van siendo las distintas etapas y si uno tiene una organización comercial puede estratégicamente generar un flujo ideal y que aparezcan automáticamente para las personas que trabajan en el tema comercial, que vayan apareciendo las etapas que tienen que seguir. O la coordinación de equipos internos, donde a cada persona se le distribuyen las tareas que tiene que generar o que tiene que cumplir automáticamente de acuerdo a reglas que estamos estableciendo por allí. O concentrar la información. Como les decía, muchas veces tenemos 2, 3, 5, 20 herramientas
y esas herramientas cada una están generando datos. Algunas de estas herramientas de automatización recogen los datos de todas y las concentran en una sola y los informes prácticamente se hacen solos. Obviamente dentro de la estrategia que uno dedica, ¿no? Entonces, la automatización además es parte de la transformación digital. Aquí ni siquiera me molesté en generar una lámina con texto de la transformación digital porque es un concepto que es mucho más complejo de lo que parece. Transformación digital no es tomar un negocio y ponerle un e-commerce, una tienda en línea o ponerle un pago en línea. La transformación digital es algo que va mucho más profundamente y debe afectar, debe involucrar los procesos, debe involucrar los modelos de negocio, debe involucrar las culturas de las organizaciones. ¿Por qué? No porque esté de moda, sino porque tenemos básicamente un desafío constante por parte del mercado. Hoy en día, imagínense que alguien en el siglo pasado, hace 100 años, hubiera dicho, ya estoy listo, no necesito más tecnología, tengo un teléfono en mi tienda. Y se hubiera quedado en un teléfono en su tienda. Y no tiene cajas electrónicas, y no tiene procesos de contabilidad digitales, o no tiene celulares, o no tiene un sitio web. El ambiente nos va exigiendo porque el resto del mercado se va automatizando y va exigiendo cosas. Y el propio mercado nos exige ser más eficientes, más eficaces y generar mayor calidad en eso. Y la transformación digital es esto. Incluye algunas vías como por ejemplo la automatización, la Internet de las cosas, la robotización, tiene distintos componentes y la automatización es parte de esa transformación digital. Por cierto, Verónica, si quieres pudiéramos hacer alguna charla como esta como introducción a transformación digital que puede ser súper interesante para la gente. Entonces, ¿por qué quisiéramos automatizar? Quisiéramos automatizar básicamente por tres cosas, que son los grandes agrupadores de los principales indicadores de desempeño. Eficacia, porque aumenta la productividad con equipos pequeños, con equipos muy pequeños, incluso con equipos mínimos o casi inexistentes, podemos generar, imagínense, la distribución de los correos, de los boletines, de las respuestas automáticas, de, por ejemplo, si tenemos un chatbot que ya se adelante las decisiones y la información comercial a la gente, teniendo una productividad que se multiplica no solamente en la cantidad de funciones, sino en el tiempo alrededor del reloj que esto está activo. Entonces, eso hace que nuestras operaciones sean muy escalables. Eso significa que probablemente con un equipo muy compacto podemos atender a más clientes, podemos ser mucho más efectivos con lo que estamos haciendo. La eficiencia también es clave en esto, porque esto no quiero que me tomen el asunto literal, pero de repente con una oficina de 3 personas y un sistema de automatización pueden ser el trabajo de 15 personas o de 20 personas, porque la automatización nos permite eso, nos permite aumentar esa escalabilidad de operaciones, pero hablamos de la eficiencia porque eso nos permite reducir los costos dramáticamente y la velocidad de respuesta es fenomenal. Entonces, los costos asociados al tiempo, los costos de oportunidad, pues se reducen dramáticamente. Y la calidad es fundamental. Recuerdan que decíamos la automatización de tareas repetitivas. Las tareas repetitivas son fastidiosas, son aburridas, tienen tendencia a los errores humanos. Y cuando hacemos este tipo de cosas, los estándares son, mira, 100% y los errores son 0. Al señor se le envió el correo que se le tiene que enviar al otro. No, eso no ocurre. Todo eso sucede de manera automatizada. Entonces, puntos como para cerrar este concepto, cuando hablamos de automatización, y quiero que por favor noten la cara serísima y casi amargada que tiene el robotcito esto no se trata de un robot que está tomando el control de la compañía. Esto es, nosotros estratégicamente como empresa, como organización, como grupo, definimos qué es lo que queremos hacer y ponemos una herramienta que no es un robot de hecho, no es un robot material, sino normalmente son software que ejecuta cosas. Entonces, no es la usurpación de la estrategia, sino es simplemente ayuda operativa en los procesos.
de manera rápida, con total precisión y logrando reducciones de costo y aumento de la productividad. Y es punto clave. No es un gasto, es una inversión en la continuidad del negocio. Si todo nuestro mercado se automatiza y avanza en la transformación digital, nos quedamos fuera del mercado. Entonces, es una demanda de continuidad del negocio y es la generación, si lo hacemos de una manera correcta, apropiada, generando nuevos modelos de negocio, genera unas ventajas competitivas brutales. Pensemos en todas estas cosas que han cambiado la manera como funcionamos. Por ahí recibí un mensaje de Yomi, que tiene el audio, se lo vamos a desactivar cariñosamente. Ok, entonces, esto se trata de desarrollar el negocio, se trata de avanzar, no necesariamente peleando con el mercado, es generando las ventajas competitivas que le permiten a uno la supervivencia, la escalabilidad y el desarrollo del negocio. A continuación quiero compartir algunas ideas de qué hace la automatización. O sea, podemos automatizar una gran cantidad de cosas, pero vamos a ver solamente 15 de las funciones, digamos, como más populares o más notables que pueden tener sistemas automatizados. Subrayando primero que muchas veces esas automatizaciones no necesariamente están en la misma herramienta. Hay gente que automatiza poniendo como distintas cosas a la vez. Si nosotros pensamos, qué sé yo, en cosas que tenemos en todas las oficinas, de repente tenemos un sistema de contabilidad, pero tenemos también una suite de negocios donde tienes un procesador de palabras, donde tienes unas hojas de cálculos o tienes una herramienta para presentaciones, de repente son todas separadas. En este caso, pueden ser cosas separadas o pueden confluir dentro de la misma herramienta o sumarse todos sus datos en una misma base de datos. Entonces, la automatización, ¿qué hace? De las funciones, digamos, fundamentales. Una, el correo avanzado. Y habrá gente que dirá, bueno, pero correo electrónico, el correo electrónico funciona algo así como en 1969, incluso antes que la internet. La comunicación entre una computadora y otra con un mensaje. Pero la gente sigue abriendo los correos, la gente sigue comunicándose por correo. La comunicación transaccional involucra el correo básicamente hoy y todos los días. Entonces, a través de sistemas de automatización, no solamente podemos montar campañas que vayan dosificando ese tipo de cosas en el tiempo, sino también, por ejemplo, los boletines, reportes de qué sucede con esos correos, cuánta gente abrió, cuál es la efectividad que tiene, en cuánto tiempo abrieron eso, correos avanzados que incluso pueden ser personalizados, donde de acuerdo a la actividad previa que tiene la gente, se pueden hacer lo que llamamos correos con contenido. Entonces decía que funciones de correo avanzado incluyen este tipo de cosas, no solamente enviar las cosas en el momento correcto, sino además saber qué sucede con eso, facilidades para la construcción, tanto gráfica como de texto, de esos correos, y además incluirle cosas como, por ejemplo, saber si la gente hizo clic o no en un enlace o en algún contenido que estaba allí. De repente, en ocasiones yo, por ejemplo, le envío a mis clientes cotizaciones donde no le incluyo el archivo, sino que le incluyo el enlace al archivo. Y yo sé qué día, a qué hora lo abrió, si lo compartió, etc. Otras cosas que hace la automatización, y es el tema de las páginas de llegada. Recordemos, una página de llegada es cuando hacemos, por ejemplo, una publicidad y la hacemos llegar a una página donde terminamos de darle la información y además le hacemos una invitación a la acción. Entonces, las páginas de llegada con sistemas de automatización se pueden adaptar a lo que es la imagen gráfica, pero también los formularios de contacto y las llamadas a la acción están sumando a la misma base de datos donde está el resto de las cosas. Tenemos también el tema de automatización de flujos de contenido, donde se van sucediendo cosas. Si la persona, por ejemplo, imagínate, visitó nuestra página de llegada, llenó un formulario, automáticamente a la gente que llenó eso, se le envía, por ejemplo, un PDF con una información que solicitó. Pero automáticamente también se inicia un proceso donde 2 o 3 días más tarde, totalmente parametrizable,
a esa persona, envíale una invitación a comentar. Oye, ¿qué te pareció lo que había en el punto número 3? Si esa persona lo abrió o no lo abrió, también lo podemos saber. Y decirle, envíale el correo. Si esa gente ya lo abrió, nosotros lo sabemos, y hazle un comentario. Si no lo ha abierto, hazle un comentario que le genere curiosidad para impulsar la apertura de eso. Y de acuerdo a las distintas cosas que vaya haciendo, esa automatización de secuencias puede calificar y clasificar los contactos de las personas para generar listas que se usan en la automatización, como por ejemplo los que están interesados en esto. Y hay una lista que automáticamente todos los que hicieron clic en esto se suman allí. Y en el futuro, cuando uno diga, tengo una información nueva que tiene que ver con esto, envíaselo a esta lista que no tengo que salir a construirla en ese momento porque se construye automáticamente. Otra cosa interesante, esto normalmente tiene lo que llaman un CRM. CRM es Customer Relationship Management, que son sistemas que están normalmente asociados al seguimiento de las ventas. Entonces, las listas automáticas, esas es que les decía, pero además está el tema de la gestión de oportunidades de venta, de llevar el tema de cuál es el contacto. La gente llegó, vino, vio. Uno ve en un sistema de estos, por ejemplo, hay un seguimiento automático, me parece fantástico. Imagínense que alguien visita mi sitio web y no ha llenado ningún formulario, primera vez que visita eso. Oye, le gustó este tema y este otro tema. Y otro día fue y visitó otra cosa. Y otro día más allá visitó otra. Y en la, qué sé yo, quinta visita, interactuó con el chatbot. Y el chatbot le preguntó cómo se llamaba, cuál era su correo. Y entonces en ese momento, ese visitante queda identificado. Pero como estaba identificado anónimamente antes, toda su actividad anterior, yo sé el día que esa persona llenó ese formulario, cuáles son los temas que ya le interesan, porque yo puedo ver cuáles fueron las rutas de visita en el sitio web. Si visitó las publicaciones que estamos haciendo, si vio, por ejemplo, un blog y tenía un enlace, si le dio clic al enlace o no. Ese tipo de cosas me permiten saber de la gente y llevar además una lista de cuáles son las cosas que está haciendo y lo que le interesa. Entonces, facilita muchísimo el contacto con los clientes potenciales. Esto además permite no solamente hacer escucha de los medios sociales, donde hay unos dashboards, unos paneles de control, donde yo puedo ver qué se publica, qué me responden, responder directamente allí, e incluso hacer las programaciones. Estas son las cosas que yo quiero enviar en el tiempo, y yo quiero que esto salga mañana, y esto salga el jueves, y esto salga el lunes siguiente, y todo ese tipo de cosas, además con enlaces personalizados que le van a decir al sistema si esta persona está interesada en un tema o en el otro. Los formularios, todos totalmente interconectados. Los que ponemos en la página de contacto, los que ponemos en las páginas de llegada, en cualquier cosa que podamos hacer. De repente, como no estoy hablando de un sistema en particular, si fuera un sistema integrado, puede ser la misma base de datos con todo. Otras cosas, chatbots. Chatbots, hay gente que piensa, oye, queremos que nuestro chatbot se parezca lo más posible a la interacción humana. Y la verdad es que yo, al menos mi enfoque general sería tratar de evitar que parezca una interacción humana. ¿Por qué? Porque no queremos engañar a nadie. Es un chatbot que te está ayudando. Haces tu primer contacto con el chatbot y probablemente te resuelve algunas dudas básicas, pero cuando llega un momento donde no te las puede resolver o algo más complejo que necesita contacto humano, simplemente pasa el testigo y eso se puede hacer. Chatbots los hay de distintas naturalezas. Incluso yo estoy en Chile desde 2017 y escuché por aquí en una conferencia de un chatbot que tenían en una clínica, y ese chatbot era el responsable de coordinar las citas con los médicos. Y este chatbot tenía un nombre de mujer, e incluso nos contaron como anécdotas en esa conferencia que llegaba gente y llegaba el chatbot y decía, oye, qué sé yo, Mariana, por ponerle un nombre. Oye, Mariana, tengo cita con mi médico esta tarde y debo estar saliendo como a las 5 o 6 de la tarde, que quisiera pasar para llevarte un regalito por lo bien que me has atendido. Y algunos incluso hasta estaban coqueteando con el fulano chatbot, ¿no? Era, digamos, como tan real que daba miedo, ¿no? De lo parecido que era. En mi opinión, y por supuesto eso depende de cada negocio, un chatbot debe tener cara de chatbot, no debe tener cara de gente.
es una interacción cercana, amable, etcétera, pero que se quede claro que es un chat. Seguimiento de las campañas. Esto se puede manejar de acuerdo a una campaña, en el concepto amplio de una campaña. Cuando hablamos de marketing, una campaña es simplemente una cantidad de objetivos específicos que tiene unos canales y que tiene digamos, unas tácticas específicas para eso. Entonces, qué sé yo, la campaña de Semana Santa o la campaña de Navidad, etcétera. Y esas campañas, esto se puede concentrar la información sincronizando las distintas fuentes de donde vienen los datos. Pero también puede supervisar los anuncios. Esto se conecta con los medios publicitarios, Facebook, Google, etcétera, y esa información se puede concentrar allí. Imagínense el poder que puede tener uno manejando toda esa información a la vez. Otras cosas que nos hace la automatización. Recuerden lo que les decía por ahí al principio. Oye, no sé en cuál cliente me enfoco primero. Imagínense que nosotros tenemos un sistema en el cual cuando abren nuestro correo, gana X puntos. Cuando hacen clic en algún enlace del correo, ganan tantos puntos. Si tenemos distintas páginas dentro de nuestro sitio web y tienen distintas prioridades, la visita a distintas páginas puede tener puntajes distintos. Entonces, de repente, en vez de llegar, como he visto en algunos casos, ¿a quién vas a llamar hoy? Bueno, estoy trabajando alfabéticamente. Y probablemente el tipo de apellido, qué sé yo, Arbeláez con la A, es un tipo que potencial de negocio es prácticamente cero, y la señorita Sabarce por la Z es el mejor negocio que puede hacer y no le va a llegar sino de último. Entonces, la generación de esas jerarquías y las prioridades de acciones a través de este tipo de cosas, conociendo qué es lo que hace la gente. Marcadores de venta. Esto no siempre está disponible en todos los países, pero algunos sistemas de automatización se conectan con las compañías operadoras de teléfono. Entonces, los sistemas se sincronizan con el teléfono y automáticamente guardan, se llamó al número tal, de la hora tal a la hora tal, y se puede incluso guardar y grabar las conversaciones, obviamente diciéndole al cliente que se está grabando la conversación, pero quedando el registro claro y preciso de lo que se está haciendo. Tenemos esta cosa que llamamos el optimizador de ventas, donde tenemos el pipeline de ventas, pero además es una secuencia que está diseñada por los directores o los gerentes de la compañía. Queremos que se haga esto, esto y esto. Este tipo de cosas permite que vendedores que están recién entrando a la compañía pueden seguir el mismo proceso de los grandes expertos, porque el propio sistema, cuando cumple una tarea, ya le dice cuál es la siguiente o le adelanta las 2 o 3 siguientes, de manera que las oportunidades se van llegando de la manera que uno quiere que vayan sucediendo. Otra cosa súper importante, el seguimiento al carro de compras. Estos son oportunidades de hacer remarketing y seguimiento personalizado. Señora, usted metió esto en el carrito de compra y finalmente no terminó la compra, no finalizó la operación. Entonces, ese tipo de cosas, hacerle seguimiento a gente que ya está interesada. Si no estuviera interesada, jamás hubiera metido nada en el carrito de compra. Otras funciones, esta es de las más sencillas también, tener una biblioteca multimedia. Biblioteca multimedia lo que significa es que ahí podemos concentrar imágenes, videos, documentos, PDF, etcétera, distintas cosas, y hacerle además el seguimiento a eso, como les comenté. Le envía uno una cotización al cliente y lo que le envía es el enlace de ese documento que está en esa biblioteca. Y entonces, como es un enlace personalizado, ese enlace nos dice cuándo, cómo, etcétera, todos los datos de cuándo eso se abrió. Y tenemos por aquí este seguimiento y analítica. Todas estas cosas van generando información, van generando datos. Y algunos sistemas automatizados digamos, constituyen todo esto, los meten digamos, formularios de informes, que además son personalizables, cuáles son los indicadores que a uno le interesa, y puede generar los reportes automáticamente. Esto tiene una cantidad de impacto fenomenal en distintas cosas, como por ejemplo en conocimiento de clientes. Sabemos qué ha hecho el cliente en nuestra web, qué prefiere, qué le interesa, y vamos capturando los datos progresivamente. Por ejemplo, algunos de estos sistemas, si yo lleno un formulario con mi nombre y mi correo, después me aparece otro formulario en alguna otra cosa que yo quiera hacer, y ya mi nombre y mi correo, ya como me reconoció, puso mi nombre y mi correo. Si yo lo quiero cambiar, lo puedo cambiar, pero si yo quiero sumarle un dato adicional, yo digo, ahí está, por ejemplo, en qué ciudad reside. Y entonces
progresivamente voy captando los datos y no es que está uno tratando de cruzar bases de datos, recogí este dato un día y el otro día, ¿cómo hago para llenarlo? Todo eso se llevan al mismo sitio de inmediato porque están funcionando bajo la misma base de datos. La agrupación y clasificación, como les comenté, la generación de listas y además listas que son de uso inmediato. Toda la gente que está interesada en este producto, quiero que reciba esto. Toda la gente que está interesada en este producto, pero además ese interés fue en las últimas 2 semanas o fue desde hace un año hacia atrás en el infinito. Ese tipo de cosas es muy fácil de hacer. La personalización de mensajes, sobre todo para campañas de remarketing, entendiendo el remarketing como hacer contactos con las personas que ya han tenido contacto con nosotros y sabemos que tienen algún interés a través de esos contenidos dinámicos. Si cumple con tales y cuales condiciones, el contenido de las comunicaciones va a ser de esta manera, o si no cumple esas condiciones, será otra, y eso puede tener montones de variaciones. La comunicación oportuna, que lo habíamos comentado en algún momento, los chatbots que están funcionando 24/7, concentración de información para reportes, para la supervisión, etcétera, y esto conectado con un montón de aplicaciones. Y alguna pregunta que normalmente sucede es, oye, ¿y si estos sistemas hacen todo esto, dónde quedan las personas? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Votamos a todo el mundo? ¿No? Recuerden, lo que estamos haciendo con esto es las funciones, las tareas repetitivas, las cosas que son, que no hay que pensarlo mucho. Esta persona llenó este formulario, envíele esta cuestión. No hay que pensarlo, ya está todo pensado. Y entonces lo que hacemos con las personas es que las enfocamos en otras cosas, donde puedan generar valor, donde el poder de decisión de una persona tenga sentido y no simplemente en, imagínense por ejemplo, qué valor puede tener, que aquí lo estoy poniendo casi como la edad de piedra, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, qué valor añade una persona que está metiendo una carta dentro de un sobre, cerrándola y pegándole una estampilla. La podemos pensar, la poner a pensar en alguna otra cosa. ¿Qué valor tiene eso dicho una cantidad de años después? Las personas que pidieron este documento, envíeles este documento. Y lo puede hacer de inmediato. No es que llegó el pedido mientras está tomando café o está en el baño. Lo hace de inmediato, lo hace con precisión, lo hace con exactitud. Ese tipo de cosas hacemos. Y a la gente la enfocamos en las cosas que generan valor. Imagínense, es una organización comercial, sacamos 3 o 4 personas del área de administración de ventas o de administración de comunicaciones de marketing y ventas, y esas 3 personas las ponemos en la calle a vender. ¿Cómo genera más valor? Este tipo de cosas son básicamente procesos automatizables, y donde está ese valor es donde vamos a poner a la gente. Entonces, vamos a cerrar esta parte con algunas opciones. ¿Qué tipo de cosas? Como les dije, esto no está enfocado en ninguna herramienta en particular. El que quiera hablar de herramientas en particular, con todo gusto lo podemos hacer después, pero algunos caminos que podemos usar para automatizar algunos procesos de marketing y venta. Entonces, hay distintas herramientas, como les comenté, algunas pueden estar separadas, unas son integrables, algunas son integradas totalmente. Hay sistemas que te ofrecen, oye, te vendo el módulo de esto, el módulo del otro, el otro módulo, y hay otras donde, ¿sabes? Viene todos los juguetes en la misma caja y no está uno preocupándose por qué hace, y uno simplemente va decidiendo en qué orden va activando las distintas herramientas. Les comenté también el nivel de involucramiento de los temas técnicos de codificación. Hay unas que son sin código, otras que tienen muy poco código, y otras que son, bueno, hay que codificar todo. Los modelos de negocio, también los hay distintos. Modelo de negocio es cómo nos cobran las licencias de esas herramientas. Algunas te dicen, ¿cuántos usuarios tienes? Bueno, mira, tenemos 6 personas con acceso interno al sistema. Ah, bueno, entonces son licencias por usuarios internos. Otros, como les comenté, te lo venden por módulos. Entonces tienes este módulo y este módulo. Ah, mira, yo voy a partir con estos 2 módulos. Después, en el futuro podría estar interesado en este otro o alguno adicional. Entonces, según la cantidad de módulos. Y otras, como les dije, por paquete completo. Algunos, por ejemplo, no los mencioné acá,
pero por ejemplo cobran por el tamaño de la base de datos, cuántos registros tiene. Entonces, de repente tienes unos, oye, mira, si tienes hasta 1500 usuarios registrados, o sea, clientes, no del lado de los usuarios internos, sino datos de clientes, eso te cuesta tanto. Y de repente, cada 1000 o cada 1500, dependiendo de la escala, pues se cobra más o se cobra menos. Las licencias pueden ser lo que llaman SaaS, que es Software as a Service, que voy pagando mensualmente como si fuera un servicio y tengo derecho de uso de esa licencia o lo puedo comprar. Hago mi compra de eso. Hay empresas, por ejemplo, algunas multinacionales que tienen prohibido por su constitución interna el uso de software alquilado. Entonces, lo que hacen es, algunos sistemas de automatización compran la licencia y compran el mantenimiento que normalmente viene implícito cuando tienes software as a service. Y algunos modelos de servicio de cómo se le presta este servicio a alguna organización es de repente la organización quiere hacerlo todo. Perfecto. Se le hace un proceso que llaman el onboarding, que es la capacitación inicial y la construcción de los sistemas de activación, etc. O se les puede dar capacitación en los módulos específicos para que manejen sus cosas, o se les puede dar un acompañamiento para que en su desarrollo vayan haciendo cosas, o hay otras empresas donde dice, ¿sabes qué? Manéjame mi cosa. Entonces, hemos visto y hemos manejado clientes donde dicen, bueno, mira, tú te encargas de mis contenidos en los medios sociales, tu agencia se encarga también del blog y de ese tipo de cosas. Vamos a generar los boletines y vamos a generar unos modelos de correos. Entonces, hay todas esas variedades. Es súper flexible en lo que se puede hacer. Y algunas cosas sobre cómo implementar este tipo de cosas. Y con esto ya vamos casi terminando la parte de nuestra presentación y el proceso de montar una automatización o de empezar a montar una automatización, porque como les dije, la transformación digital no es una cosa donde uno llega, es un proceso continuo. Entonces el proceso de automatizar empieza por un diagnóstico inicial que toma en consideración de qué se trata la organización, cuáles son sus expectativas, qué quiere hacer, cuál es su ADN, qué quiere lograr esa gente. Por supuesto, qué recursos tiene. Mira, tengo gente así o así, mis productos tienen tal nivel de competitividad, qué tipo de cosas. Básicamente, un diagnóstico inicial y en base a eso decidimos, oye, cuáles son las herramientas que puede necesitar de acuerdo a lo que quiere lograr y de acuerdo a esos recursos. Que no, cuando hablamos de recursos, hay gente que se va directamente a recursos financieros, es caro. No, de acuerdo a, tiene gente que se sume a este tipo de actividades internamente. Hay gente que de repente la tiene sacando números manuales y la puedes llevar a estos temas. ¿Cuántas personas puedes dedicar a esto? Normalmente con 1 o 2 personas se puede manejar este tipo de cosas. Hay un proceso que llaman el onboarding o de activación que va la configuración de esto. Recordarán que esto está súper relacionado con comunicaciones de correo. Entonces, hay configuraciones de los dominios, de los servidores de correo, etcétera, la carga inicial de contenido, el tipo, por ejemplo, si se va a manejar el tema de los correos, tiene que estar la imagen corporativa dentro de eso. Entonces, hay un montón de configuración que está metida allá adentro y la capacitación de los usuarios internos. Si es gente que dice, oye, manéjame tú todo, probablemente la capacitación es simplemente para que conozcan el sistema y cuál es la información que le podemos entregar y cuál es la información que necesitamos para llevar a cabo esas cosas, o si ellos van a manejar independientemente su sistema de automatización. Y normalmente se hace una gestión progresiva. Gestión progresiva, ¿qué significa? Que de repente, como Roma no se construyó en un día, pero se sigue hablando de la ciudad eterna, se sigue construyendo todo el tiempo. Entonces, oye, qué sé yo, tenemos una estrategia de lead magnets. Un lead magnet, como mencionamos antes, es de repente un documento súper interesante. Digamos que estamos, qué sé yo, vendemos un software de comercio electrónico. Entonces, las 10 cosas fundamentales para tener éxito en e-commerce en 2022. Y ese es un documento que la gente que me interesa le parece fundamental. Entonces,
Ese documento, generamos un documento de eso una vez al mes, 2 veces al mes, con características como esas, súper tentadores, pero asociados a una página de llegada, asociados a un formulario, asociados a contenidos que están en el blog, en los medios sociales, etcétera. Entonces, por ejemplo, todos los meses se hace un lead magnet. Todos los meses, o cada 15 días, o cada semana, según se decida, se genera un boletín. Cuando hay tales o cuales actividades, hay unas respuestas que están automatizadas. Todo ese tipo de cosas se van generando secuencias de contenido automatizado cada mes. Y por supuesto, una actualización permanente. Actualización permanente, estamos hablando de, se generan herramientas nuevas, se van puliendo herramientas que ya existen, se va entrando personas que van siendo más demandantes, quieren llevar más allá ese sistema. Entonces, esa actualización permanente pues es algo que es prácticamente ineludible y además es algo que siempre vamos a querer hacer. Entonces, con este recorrido probablemente podríamos cerrar diciendo que estos grandes problemas que hemos visto, el cliente ideal no está listo para comprar. Bueno, tenemos recursos para acompañarlo e informarlo y nutrirlo hasta que esté listo para comprar. Y sigue siendo el cliente ideal por su tamaño, por su capacidad de compra, etcétera, pero hasta que llegó el momento lo acompañamos. ¿Con cuál cliente nos vamos a enfocar hoy? ¿Dónde va a estar nuestra prioridad de nuestros esfuerzos de venta? Con los sistemas de priorización de los sistemas de ventas, de evaluación de la calidad de los leads, por allí lo podemos saber. Conocer lo que al cliente le interesa. Si estamos monitoreando lo que el cliente hace y ya lo tenemos identificado, ya sabemos qué visitó, qué no visitó, qué enlaces toca, etcétera, ya eso nos da una idea muy rápidamente de qué necesita. Equipos saturados de trabajo. Imagínense cuando le quitamos todas estas tareas manuales y las hacemos automáticamente. Tenemos gente que puede enfocarse en generar valor de otra manera. Pronosticar ventas, imposible. Bueno, tenemos sistemas de seguimiento al pipeline de ventas que podemos manejar con este tipo de cosas. Falta de seguimiento automático en una gran cantidad de cosas, e incluso, creo que no lo mencioné, los correos institucionales u organizacionales de personas de ventas, administración, etcétera, todos esos se pueden sincronizar con los sistemas de automatización y así como les mencioné que las llamadas podrían ser registradas, los correos son parte de ese histórico en la relación con el cliente. Cantidad de datos y poca información. Información es lo que vamos a tener con informes personalizados y reportes que van a mostrar exactamente los puntos que nos interesan. Y los mensajes iguales y aburridos, teniendo la capacidad de personalizar con contenidos dinámicos, pues ya eso se empieza a convertir en algo del pasado lejano además. Lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Automatizamos o no automatizamos? Y yo les propongo más bien que cambiamos de pregunta. La pregunta no es si automatizamos o no. La pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a automatizar? Como se dice, el mejor momento para hacer esto era ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Entonces, con eso termina mi parte de la presentación y como quedé a cargo de los controles de esto, quiero invitarles a tomarnos unos minutos para pensar o escribir sus preguntas en el chat y mientras lo hacen, pues aquí está lo que llaman el momento de promoción institucional, contándoles un poco de la Cámara de Comercio en Chile, la Cámara Venezolana de Comercio en Chile, que esto es una asociación que ya va agrupando a importantes empresas venezolanas que ya están aquí en Chile y que están activas en sus mercados. Tenemos, si empiezo a mencionar marcas, seguramente algunas se van a quedar por fuera, pero algunas son súper representativas. Ahí está, por ejemplo, Alimentos Polar, está Banco Mercantil, ese tipo de cosas. Tenemos algunos micrófonos que están abiertos, por favor. En unos minutitos ya les doy acceso para que compartamos algunas preguntas, pero básicamente lo que quiere hacer Cabecom es ayudarnos a darle visibilidad a la actividad comercial venezolana, a integrarse con la actividad comercial chilena
generar esa hermandad, amistad, etcétera. Y esto porque esto casi lo vamos a convertir en un lema: los buenos somos más. Se habla de alguna gente que no está haciendo bien las cosas, pero estamos queriendo agrupar a la gente que sí lo está haciendo bien, que está trabajando duro, que está haciendo una vida nueva en un nuevo país. Y una de las cosas súper interesantes, y eso lo vemos aquí en este despliegue de banderas, Cabecom Chile es parte de la Alianza de Cámaras Venezolanas de Comercio en el Exterior. Entonces, es una asociación que agrupa a las cámaras en 8 países y además no solamente estas cámaras binacionales, sino también cámaras nacionales. Cabecom se ha aliado con algunas otras asociaciones gremiales y siendo parte de Cabecom nos permite tener algunos beneficios de eso. Y pues llegando al final de esta parte, llegamos a las preguntas. Yo como estaba aquí de lo más dedicado hablando, no había visto el chat. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos unos saludos de Leo Rodríguez, que está por allá en Guatemala, como dirían en Venezuela, Alto Pana. Tenemos a Noralí también, que está en Centroamérica, en Panamá. Saludos de Verónica, nos da los datos institucionales. Y eso tenemos en el chat. Preguntas, comentarios, sugerencias, alguien que quiera comentar. Creo que por allí tenemos la herramienta de levantar la mano. Mientras se les ocurren sus preguntas, vemos aquí, tenemos a Yomi también en Panamá, Donald que está en Florida, Leonardo en Chile, Luis Eduardo, oye, ¿dónde estará Luis Eduardo ahora? ¿Está en Panamá? No, Costa Rica. Itzael Pérez, Paula Cerdá. ¿Algunos de ustedes? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Hola, José Antonio, ¿cómo está la cosa? Luis Eduardo Palacio, ¿cómo estás tú? Súper, Gusto saber de ti, vale. Mi casi morocho. Casi morocho, para los que no saben, nacimos en el centro médico en las habitaciones contiguas. Así es, con un día de diferencia estudiamos en el mismo colegio, ¿qué tal? Así es, así es, así es. Mira, excelente presentación, José Antonio, te felicito, la vi completica y la vi completa porque, bueno, yo estoy desarrollando una plataforma que necesito automatizar una cantidad de procesos y bueno, vamos a quedar aquí en contacto para después que me ayudes con esto. ¿Okay? Claro que sí, con todo gusto, Luis Eduardo, con todo gusto. Un fuerte abrazo, man. Igualmente, preguntas, comentarios, sugerencias. Si no nos ponemos así, podemos decir que tenemos una puntualidad, sería que digamos puntualidad venezolana y chilena, son las 8:31. Si no tenemos más preguntas, simplemente, bueno, los invito si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar a través de expoconsultores.cl, que es el nombre de mi empresa. Incluso hay unos formularios automatizados también donde, oye, quieren saber más de algún tema, pueden pedir una cita de 30 minutos, consulta gratuita sobre el tema de marketing digital y estrategia de negocio que ustedes decidan. Y eso automáticamente se conecta con mi agenda y ustedes pueden escoger el día y hora de su mejor conveniencia y automáticamente salen las invitaciones de lado y lado, etcétera. Ya hasta en eso ahorramos tiempo en la coordinación de las citas. Y bueno, simplemente darles muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Soy José Antonio Maldonado, mi correo es director@expoconsultores.com y mi teléfono por aquí en pantalla también. Si gustan tomar un pantallazo, se los dejo ahí unos segundos más. Y bueno, también a nombre de la Cámara, darles las gracias e invitarlos en próximas oportunidades. Vamos a tener otras charlas y conferencias. También súper interesante, si a ustedes les parece bien y les gustaría profundizar en este tipo de cosas, la Cámara tiene una comisión de mentorías y de formación donde estas charlas, que son básicamente introductorias, podrían convertirse también en charlas de más profundidad, de contenido ya, digamos, cubriendo estos temas conceptuales, pero yendo más a la práctica, como dicen, ese verbo nuevo
que todavía no sé si me gusta, es lo que llaman accionable. Entonces, bueno, si no hay preguntas, me da mucho gusto saludarlos. Muy agradecido por habernos acompañado hoy y bueno, nos veremos en la próxima. Si se anotan para prender sus cámaras y tomamos una fotito de grupo, ¿se animan? Muy bien. Oye, por ahí está Luis Eduardo. En Costa Rica, Luis Eduardo. Si estoy en Costa Rica, estoy ahorita en Costa Rica, pero estoy viajando mucho para Venezuela también. Acabo de llegar después de pasar 2 meses y medio en Venezuela. Pero mi Súper. casa está aquí en Costa Rica. Muy bien. Ahí está Donald Nelson, compañero del bachillerato en Colegio San Ignacio. Qué gusto verte, Donald. Un gran abrazo. Bien, entonces, pues estamos listos. Muy agradecidos por acompañarnos el día de hoy y mucho éxito para todos, ¿sí? Que estén muy bien. Hasta luego.